Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, soy Fray José de Jesús Alcaraz Valle. Les saludo desde aquí, desde la Fraternidad de San Francisco de Asís, aquí en Mazatlán, Sinaloa. De parte de la región me han pedido compartir con ustedes un tema, yo creo que de suma importancia para nosotros los franciscanos. De hecho, a Francisco de Asís se le intitula de esta manera, y me refiero a ser portadores de paz. Ser portadores de paz. Francisco se le atribuye pues esta gran oración muy bella, antigua, que habla: hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Pero ¿qué significa ser paz en esta sociedad? ¿Qué significa ser portadores de paz como franciscanos? Bueno, vamos pues a abordar acerca de lo que es este tema. Vamos a ver algunos puntos y algunos enfoques acerca de lo que es ser portadores de paz, desde la regla de San Francisco de Asís, algunos documentos importantes de la Iglesia, por ejemplo la Gaudium et Spes número 78. De igual manera veremos lo que dice la regla en el número 19, capítulo número 2, que nos habla acerca de ser portadores de paz. Las constituciones generales también, el número 19. Igual ustedes desde casa pueden ir siguiendo el tema. Pueden tener en mano las reglas, las constituciones que estaremos citando, y también, ¿por qué no?, la Sagrada Escritura, que también será fuente importante de este tema. Bien, comienzo leyendo la regla en el número 19, el capítulo 2, que nos dice: como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse incesantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino que hay en el hombre y en la mujer, y en la fuerza transformadora del amor y del perdón. Vemos pues cómo en la propia regla se nos habla de esta importancia: portadores de paz, pero ser conscientes, es decir, tener la conciencia de que esta paz se debe construir, es decir, día a día, poner todo nuestro esfuerzo, todo el empeño constantemente para la construcción de esta paz. Queridos hermanos, quisiera compartirles y les invitaría a que desde sus casas tomen sus Biblias y vamos a escuchar una parte del Evangelio muy importante que nos puede iluminar acerca de lo que significaría la paz. ¿Qué es la paz? Porque la paz podemos definirla de muchísimas maneras. La escuchamos en los discursos políticos, la escuchamos en nuestra sociedad, pero yo creo que podemos llegar a confundirnos acerca de lo que es el significado profundo de la paz. No para nosotros qué significa, sino lo que es en sí. ¿Y cuál es esa paz única y auténtica? Es la paz de Jesucristo. ¿Cuál es la paz de Jesús? Les invito pues a que abran sus Biblias en el capítulo 20 de San Juan, de los versículos 19 al 23. Nos dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Queridos hermanos, hemos escuchado en el capítulo 20 de San Juan cómo Jesús da una paz. Es el primer deseo del resucitado, la paz. Pero yo creo que es importante que nos paremos un poco, que reflexionemos en esta escena. ¿Qué está pasando en este evangelio? De hecho, este evangelio lo hemos escuchado en el día de Pentecostés y curiosamente nos habla del tema que estamos tocando hoy, la paz. Yo quisiera enfocarme primero que nada que en este proceso de la escena que hemos escuchado nos habla que los discípulos se encuentran a puerta cerrada. Es decir, se nos expresa
el miedo, la angustia. Se nos expresa aquel corazón que está cerrado con dudas. A veces creemos o a veces pensamos que la solución para la paz o la solución de nuestras vidas es precisamente encerrarnos por el miedo. Miedo a no arriesgarnos, miedo a no sufrir, evitar ciertas situaciones creyendo que eso me obtendrá la felicidad, eso me traerá la paz. Nosotros también podemos encontrarnos en esta misma situación. A veces vemos la sociedad cerrada en sí. Nosotros mismos vivimos en ocasiones en sistemas cerrados en nuestras familias. Preferimos apartar a ciertas personas, preferimos apartarnos de ciertas situaciones, ciertos temas en las familias, no de ustedes, ¿verdad? Ciertos temas no los queremos tocar, no los queremos afrontar para evitar esa tranquilidad, esa paz, para conservar la tranquilidad en la familia. Y es totalmente erróneo, ese es un problema que podemos afrontarnos. Pero ¿cómo salir de ciertas situaciones? ¿Cómo salir de ciertos miedos? Cuando verdaderamente nos invaden. Solamente el Señor Jesús puede hacerlo. Entra en lo imposible. Es decir, entra estando la puerta cerrada. Entra en lo imposible. Entra de una manera impactante, fuerte. Yo creo que podemos nosotros experimentar la entrada de Jesús en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos escuchando este tema, de una u otra manera hemos experimentado eso, como el Señor, en medio de mi oscuridad, de ese miedo como los discípulos cerrados, cómo se ha presentado en mi vida. Y es ahí donde el Señor da un saludo. Qué curioso. Jesús se aparece a los discípulos y no les reclama. ¿Por qué no estuvieron conmigo? ¿Por qué me traicionaste, Pedro? ¿Por qué no estuvieron bajo mi cruz todos? Esas no son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, en medio del miedo y la oscuridad de los discípulos, dice: la paz esté con ustedes. Es justo las palabras que nos dice el Señor. Y después les muestra las manos y el costado. Y dicen los discípulos se alegran al ver. Hermanos y hermanas, Jesús muestra las llagas, muestra el dolor, algo que seguramente es perturbador. A veces no nos detenemos a reflexionar acerca de esta escena, pero ¿a poco no será un poco incómodo ver aquellos huecos, aquel costado destrozado de Jesús? Y los discípulos, qué curioso la contradicción, se alegran al ver eso. ¿Qué pasa con la vista? ¿Qué pasa que Jesús hace que los discípulos vean diferente? Algo que les causó miedo y por eso se van y se encierran. Eso mismo, esos signos, esas heridas, esa cruz, esa revuelta que se dio, se convierte en alegría. Justo lo que puede hacer capaz, justo lo que Jesús es capaz de hacer y transformar. Aquello que causa miedo, transformarlo en alegría. Ellos se encierran por la cruz y al ver los resultados del mismo sufrimiento de la misma cruz son capaces de ver la vida. Jesús, en medio de esa oscuridad, en medio de ese cuarto, les hace ver su dolor, les hace ver sus llagas y ellos obtienen otra visión. Después de que se encuentran con Jesús resucitado, los discípulos son capaces de ver la vida totalmente diferente. Ojo, siguen en la casa, siguen con miedos tal vez, siguen con tantas situaciones y con la misma oscuridad. Sin embargo, la visión ya de ellos ha cambiado totalmente. En apariencia están los mismos elementos, pero han sido transformados. Los discípulos ya ven a Jesús resucitado, ya han tenido este encuentro. Se alegran al ver. Hermanos y hermanas, justo es lo que a veces necesitamos, hacer que Jesús nos haga ver las cosas diferentes.
¿Cuántas veces no luchamos con nuestras heridas? ¿Cuántas veces luchamos con nosotros mismos y nuestra historia? ¿Cuántas veces no somos capaces de ver nuestras heridas y preferimos ocultarlas? No queremos ver nuestro propio sufrimiento. Aquellas malas decisiones que hemos tomado, queremos ocultarlas y eliminarlas. Decimos, ya me convertí al Señor, ya soy de Dios, eso es algo muy totalmente del pasado. Y sepultamos nuestra historia, sepultamos nuestra cruz, sepultamos nuestras heridas. Y justo Jesús lo que quiere hacer es ver nuestro pasado, ver nuestras heridas y nuestras historias, que gracias a eso ha habido un propósito, gracias a eso estoy donde estoy, gracias a toda mi historia te he conocido, Señor. Es maravilloso este texto, cómo nos muestra este proceso que justo debemos de vivir. Cuando ellos se alegran, Jesús repite de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Hermanos, Jesús nos llama, pero no nos llama a que nos quedemos con las cosas. Nos impulsa. La fe individualista es una fe que se pudre. Es una fe que no tiene absolutamente sentido. Qué tristeza que en ocasiones nos acerquemos a Jesús, pero buscándonos a nosotros mismos. Qué tristeza que a veces entremos a consagrarnos como franciscanos, ustedes como terciarios franciscanos, buscando los propios intereses. El Señor nos dice claramente, yo te envío, así como el Padre me ha enviado, así te envío yo. Pero fíjate qué es lo que debemos hacer, justo lo que Él ha hecho, entregarse, darse sin medida. Es una gran tarea. No te envío para que hagas como tú crees y pienses, sino te envío para que vivas justo lo que yo he hecho, lo hagas, tú lo reproduzcas en los demás. Justo lo que yo he hecho, lo reproduzcas en tu vida. Ojo, primero Jesús se aparece, ilumina, hace ver, da la paz y por último envía. Hermanos, ¿qué significa pues esta paz? Sino sentirse acompañado por el Señor en esos momentos difíciles, en esos momentos de oscuridad, en esas veces que nos encerramos en el corazón, sentir como el Señor se nos presenta, sentirnos cargados por Dios, sentirnos que Jesús posa su mirada en nosotros. Esa es la verdadera paz. Esa paz que genera gratitud y se concretiza al encuentro con los demás. Esta es la paz del cristiano. Esta es la paz del franciscano. Esta es la paz verdadera. La paz que no busca desaparecer el problema. A veces creemos que tener todo bajo control, que tener estabilidad económica. A veces formamos un criterio de paz como que nada me preocupa, todo está bajo control. Una pacificación egoísta. Cuando la paz no radica en el control que yo tenga de las cosas. La paz viene manifestada en la disposición interna de mi corazón delante de Dios, que no viene regulada por lo exterior, sino por el interior. Esta es la verdadera paz, esta es la libertad. Aquella paz que les comentaba egoísta, que busca los propios intereses, es una pacificación superficial de las cosas. Para eso está el Feng Shui, ¿no? El yoga, qué sé yo. A veces se busca esa paz interior, pero se fijan, aquellas personas que buscan esa paz de yoga, de interiorización y todo eso, es una paz totalmente que busca el propio ser, la propia persona, los propios intereses. Es una paz débil que al final de cuentas cae. Estamos llamados nosotros a una paz, pero no buscándola, sino experimentándola en el encuentro con Dios. Y esta paz debe construirse, hacer gestos concretos, internos primero.
No podemos nosotros ser capaces de construir la paz si no somos capaces de experimentarla primero. Entonces, nos dice la regla pues en el número 19, que mediante el entendimiento fraterno, el diálogo, por caminos de unidad. Creo que todas sus fraternidades se caracterizan por esto. Entonces, mediante el entendimiento fraterno, mediante el diálogo. Ustedes deben ser ya expertos, así que este punto me lo voy a brincar. Bueno, y creo que ahorita se están riendo, ¿ah? Pero es precisamente estas cosas, hermanos, que son cosas tan sencillas que podemos hablar de mucho de la paz, y si no vivimos un diálogo, no buscamos el diálogo, a veces nos reunimos, ¿verdad? Y si cierta situación o ciertas personas se me hace un poco difícil entablar una conversación con esa persona por las ideas, por ese hermano en la fraternidad, qué sé yo, por las ideas que son tan diferentes a las mías, pues me siento en el salón al otro extremo, evitando el roce, evitando este diálogo. Pues son gestos que primero aniquilan la paz en el interior y después aniquilan la paz en la vida fraterna. Entonces es importante estos gestos tan pequeños que fomenten la paz en nuestra vida personal, en nuestra fraternidad, en nuestra sociedad. Más adelante agregan las constituciones que los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente en el que viven, mediante el testimonio de amor fraterno y de bien definidas motivaciones cristianas, con espíritu de minoridad. Elijan en primer lugar el trato con los pobres, marginados, ya sean individuos o grupos o personas de todo pueblo. Es decir, hermanos, tenemos que activarnos, tenemos que hacer gestos concretos de esta paz. Pero volvemos a lo mismo. Yo por eso quise compartirles el capítulo número 20 del Evangelio de San Juan. El primero, experimentar, reconocernos necesitados, reconocernos que en ocasiones nos encerramos por miedos, pero reconocer que Jesús se ha presentado en medio de nosotros y nos ha infundido esta paz que necesitamos, que no viene a desaparecer los problemas o a meter todo bajo control. Eso es erróneo creerlo. La paz es una actitud y una libertad interior que nos dispone a una nueva visión, ver las heridas con otros ojos. Esta es la paz de Jesús. Esta es la paz concreta que no depende de los factores externos, sino que viene desde el interior. Esta es la paz que los otros franciscanos debemos de tener. Primero experimentándola y después haciendo todo esto, lo que nos dicen las constituciones generales. Esto viene después. Crear obras de justicia, frutos de reconciliación, de amor fraterno. Hermanos, cuando nosotros somos capaces de vivir justo el encuentro con Jesús, de experimentar esta paz, vendrá esto como consecuencia. Ser portadores de paz será ya pues la consecuencia. ¿Dónde? En la familia, en la sociedad. No caigamos pues en el error de pensar que la paz es una mera ausencia de guerra. Esto es algo muy pobre. Tampoco se reduce a un equilibrio de las fuerzas adversarias. Nos dice el mismo Papa, dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno un constante dominio de sí mismo y una vigilancia por parte de la autoridad legítima. ¿Qué quiere decir? Cuando la paz cae en nuestra sociedad, cuando la paz se va de nuestro corazón, no es otra cosa más que consecuencia del pecado. San Francisco de Asís se nos dice que cuando miraba a cualquier hermano muy triste, es decir, sin paz, inmediatamente se acercaba a ellos y les decía, hermano, vete a confesar. Así les decía. Francisco lo relacionaba con la falta de reconciliación con Dios. Y sabiamente nuestro Padre lo identificaba con esto. Sabiamente, ¿por qué? Justo lo que nos dicen los documentos, Lagunius P78 y tantas reflexiones. Algo que Francisco mismo ya lo había notado. Que la pérdida de paz viene justo como consecuencia del pecado.
¿A poco no cuando uno pierde la reconciliación, pierde la amistad con Dios, no anda un poco inquieto, como que falta esa tranquilidad? Pues justo la paz viene también, o se puede ver desde el punto de vista de reconciliación con Dios, y nos hace reconciliarnos por consecuencia con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Recordemos pues también que la Gaudium Spes nos habla de este egoísmo, es decir, el pecado que irrumpe la paz. Pero no solamente es a nivel, el enemigo no solamente es personal, sino también estructural, es decir, a nivel ya de sociedad, que son las injusticias, los abusos, pero al final de cuentas viene de un egoísmo colectivo. Entonces, nosotros como franciscanos somos llamados a ser estos instrumentos, este fermento desde donde trabajas, desde tu familia, tu trabajo, donde estés, a ser este portador, este que lleva la paz, esta persona que primero la ha experimentado y la transpira hacia los demás, donde vaya, con gestos concretos. Concluyendo un poco este momento, pues hermanos, ¿con qué nos podríamos quedar? Primero es esto, la importancia de interiormente, encontrándome con el Señor en medio de mis miedos, experimentar esta paz que el Señor me da. Me siento acompañado por Dios, me siento querido por Él, y es la fuerza principal. Ahí inicia este sentimiento de paz. Después, la conciencia de ser enviado, que se debe construir esta paz. Y ya pues nos decía la regla para construir esta paz a nivel exterior. ¿Qué debemos buscar sino la unidad, el entendimiento y el respeto? Fomentar el diálogo, hablar las cosas, decirlas con el respeto. Fomentar también nuestra fe, siempre creer en la presencia de Dios en cada ser humano, en cada persona. Ahora les preguntaría pues si algunas dudas y sugerencias, pero pues por este medio no se puede. Entonces yo creo que es una pequeña, pienso hermanos que sea una reflexión. Hoy como instrumentos de paso nos encontramos muchos encerrados en casa, se presta mucho la reflexión, pero yo creo que eso es un buen tema. ¿Qué es lo que estamos haciendo concretamente? ¿Cómo estamos viviendo? Si lo he experimentado en mi vida, qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que cada quien en su mente ya tiene algo claro que podría Dios iluminarle y decir, creo que esto me falta mejorar, esto puedo cambiar. Bueno hermanos, pues tenemos tarea. Recordemos la importancia de la oración. Es en la oración donde nosotros podemos encontrarnos con el Señor, experimentar esta paz que necesitamos, que nos haga curar nuestras heridas y nos haga ser capaces de salir al encuentro con los demás e ir a contagiar a los demás de esta paz que primero nosotros hemos experimentado. Tenemos pues mucha tarea. Entonces hagamos estos gestos concretos. Les agradezco de antemano esta invitación. Esperemos no los haya hecho un poco bolas. Entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes. En estos momentos les voy a encomendar y les voy a pedir a cada uno de ustedes que no se olviden de nosotros los frailes en su oración. Sobre todo pues para nosotros ha sido difícil estos días, estos meses, cómo poder estar pues en la evangelización, poder hacer lo mejor de nuestra parte, de la manera más responsable y de una mejor manera. Sí es difícil y ha sido un reto cómo poder nosotros estar cerca. Entonces hemos intentado pues hacerlo. Pues pídanle a Dios para que nos siga iluminando. Saben que nos cuentan también con nuestra oración. Y también pidan por todas las fraternidades, para que el Señor los bendiga. A todos los hermanos enfermos de la OFS, pues hagamos una oración por ellos. Y entonces vamos a encomendar a todas las fraternidades para que el Señor nos asista, nos haga verdaderamente instrumentos de paz. Vamos a hacer una oración especial por el hermano Octavio Camilo Ayala Bojorges de la Fraternidad de San Junípero Serra. Vamos a pedir también por la Fraternidad de la Sagrada Familia, por Fabiola Molina, Rosario Valle, José Alcaraz, Isaac Alcaraz, Antonio Aguirre, Cintia Santiago, Dora Peralta, Socorro España, Eduviges Rocabado.
Y en de la ciudad de Obregón, ellos son de Guaymas. En la ciudad de Obregón vamos a pedir por la fraternidad de San Luis Rey de Francia, por la hermana Gladys Trinidad Valenzuela y la hermana Silva Mireya Galindo, encomendándolo siempre a nuestro Señor bajo la intercesión de nuestro Padre Francisco, que nos haga heraldos, que nos haga ser capaces de portar esta paz en nuestro propio corazón y portar la paz a los demás. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora les doy la bendición de nuestro Padre San Francisco. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una muy buena semana, Dios les bendiga y pues les doy un saludo siempre de paz y de bien.